Mi esposo me mentía todos los días. Lo supe mucho antes de que él lo supiera. Al principio eran cosas pequeñas. Que llegaba tarde por el tráfico. Que había olvidado comprar el pan. Que el teléfono se quedó sin batería. Pero había algo en sus ojos. Un leve parpadeo. Un gesto apenas visible. Como si luchara con algo dentro de sí mismo. Yo no decía nada. Solo observaba. En silencio. Porque a veces es más fácil fingir que no ves. Porque cuando amas, callar parece un acto de amor. La rutina continuaba. Los desayunos seguían tibios. Las sábanas seguían oliendo a lavanda. Y sus besos seguían sabiendo igual. Pero algo en su voz se quebraba cada mañana. Como si cada palabra fuera una pieza en una torre que temía derrumbarse. Una noche, fingí dormir. Lo escuché hablar por teléfono. Su voz era baja, temblorosa. No como la que usaba conmigo. Dijo, te extraño. Y luego, ella no sospecha nada. Mi cuerpo se endureció. Quería llorar. Quería gritar. Pero no lo hice. Porque no era sorpresa. Era confirmación. Y sin embargo, me quedé. No porque fuera débil. Ni porque no supiera mi valor. Sino porque había algo más. Algo que él no sabía que yo sabía. A la mañana siguiente, preparé café. Como siempre. Le serví en su taza favorita. Él sonrió. Y me besó en la frente. ¿Dormiste bien?, preguntó. Asombrosamente bien, mentí. Él no lo notó. Estaba acostumbrado a las mentiras. Día tras día, observaba más. El brillo en su teléfono. Los mensajes que llegaban tarde. Las duchas más largas. Y cada noche, mientras él dormía. Yo me sentaba en la oscuridad. Recordando quién fui antes de él. Quién era yo cuando aún creía en promesas eternas. Una tarde, lo seguí. No me reconoció. Yo estaba en un coche alquilado. Gafas oscuras. Pelo recógido. Lo vi entrar a un restaurante. Y luego a ella. Joven. Radiante. Con la sonrisa que yo solía tener. Le tocó la mano. Él rió. Y algo dentro de mí murió. Pero algo también nació. La certeza. La paz de saber. El final que ya estaba escrito. Volví a casa antes que él. Limpié la mesa. Encendí una vela. Puse su vino favorito. Él entró como siempre. Con la misma mentira en los labios. Y yo lo besé. Con una verdad en el corazón. Una que aún no estaba lista para decir. ¿Quieres que continúe desde aquí? Él se sentó frente a mí, como cada noche. Tomó la copa de vino y me miró con esos ojos que un día fueron mi refugio. Le temblaba un poco la mano, como si su cuerpo supiera que algo era distinto, aunque su mente aún jugara a la rutina. Me preguntó cómo había sido mi día. Respondí con una sonrisa tranquila, casi amorosa. Le dije que estuve organizando fotografías antiguas, que encontré una de nuestro primer viaje a la playa. Mencioné cómo su barba estaba mal afeitada y cómo yo llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba. Él sonrió, nervioso. Asintió, pero no agregó nada. No se atrevió a preguntar por qué hablaba del pasado como si fuera otra vida. Yo lo observaba con una extraña ternura, como se mira a alguien que está a punto de irse, aunque aún no lo sepa. Bebió más vino. Miraba el mantel, las velas. Hacía todo lo posible por evitar mis ojos. Y yo solo escuchaba el reloj del comedor. Ese viejo tic-tac que nunca fallaba. Como yo. Como las mentiras que se repetían cada día. Cuando terminó de cenar, dijo que tenía sueño. Se levantó, me dio un beso ligero en la mejilla y subió las escaleras. Lo seguí con la mirada hasta que su sombra desapareció. Luego recogí los platos, lavé los cubiertos, apagué las luces. Dejé solo una encendida en el pasillo, como hacía desde que él empezó a volver tarde. Subí lentamente. El sonido de la ducha llenaba el baño. Me detuve frente a la puerta. Por un momento pensé en abrirla y enfrentarlo con todo lo que sabía. Pero no lo hice. Entré al dormitorio, me senté en la orilla de la cama y esperé. Cuando salió, se sorprendió al verme despierta. Dijo algo como que el trabajo lo tenía agotado, que mañana sería un día largo. Yo asentí. Le dije que entendía. Siempre entendía. Se acostó y, como cada noche, me dio la espalda. Minutos después, su respiración se hizo lenta. Dormía.
O fingía dormir. Como yo tantas veces. Me recosté junto a él, sin tocarlo. Cerré los ojos, pero no dormí. Pensé en ella. En su juventud. En la energía con la que caminaba hacia aquella tarde en el restaurante. Pensé en su risa, tan limpia. Y pensé en mí. En la mujer que fui antes de todo esto. La que soñaba con amor verdadero. La que creía que un hogar se construía con promesas. Y entonces lo supe. Yo no me quedaba por él. No por amor. Me quedaba porque, en el fondo, quería ver hasta dónde podía mentirme a mí misma antes de romper. Quería ver cuánta tristeza podía guardar el corazón sin estallar. No era fidelidad. Era resistencia. La mañana siguiente, él bajó antes que yo. Preparó café. Me esperó con una flor sobre el plato. Una flor comprada en la gasolinera. Como cada aniversario. Había olvidado que ese día también se cumplían 2 años desde que comenzó a mentirme. Me besó la mano y me dijo que me amaba. Yo respondí con una voz suave, más suave que nunca. Le agradecí la flor, el café, el gesto. Y lo miré a los ojos. Profundamente. Algo cambió en su mirada. Un temblor. Un miedo. Como si supiera que esa vez no era lo mismo. Como si intuyera que yo ya sabía. Pero no dijo nada. Porque los cobardes siempre esperan que el otro los salve. Pasaron los días. Semanas. Yo no mencioné nada. Seguía amablemente cada rito de nuestra falsa armonía. Cenábamos juntos. Veíamos películas. Dormíamos espalda con espalda. Pero yo ya no estaba allí. Mi alma ya caminaba lejos, en silencio, despidiéndose de cada objeto, de cada esquina, de cada aroma que alguna vez me hizo sentir en casa. Una tarde, llegó con una sonrisa. Dijo que tenía una sorpresa. Un viaje, un hotel, un fin de semana para nosotros dos. Me entregó el sobre con la reserva. Yo lo tomé entre los dedos y lo dejé sobre la mesa. Lo miré con una calma que solo da la certeza. Y le dije, gracias. Pero este viaje lo haré sola. No gritó. No preguntó. No discutió. Solo me miró, por primera vez en mucho tiempo, como si de verdad me viera. Y yo, por primera vez, lo vi sin amor. Sin dolor. Sin odio. Solo vi a un hombre pequeño, perdido en sus mentiras, buscando en otras bocas lo que un día tuvo y no supo cuidar. Empaqué con cuidado. Una maleta. Nada más. Dejé los álbumes, los recuerdos, las cartas. Me llevé solo mi voz, mi silencio, y esa paz que solo conocen las mujeres que han decidido no mendigar amor. Salí sin cerrar la puerta con llave. Porque sabía que él nunca la abriría para seguirme. Y yo ya no necesitaba que lo hiciera. ¿Quieres que continúe desde aquí? El aire afuera era distinto. Más liviano. Más frío, pero también más limpio. Caminé sin mirar atrás. La ciudad me envolvía con su ruido, su caos, su vida, como si intentara recordarme que aún había mundo más allá de las 4 paredes donde fingí tanto tiempo. La estación de tren no estaba lejos. Compré un boleto sin destino fijo. Simplemente elegí el primer nombre en la pantalla que no me decía nada. Quería empezar en blanco, sin referencias. Sin recuerdos pegados a las esquinas. En el andén, una niña me ofreció un caramelo. Su madre le sonrió, como disculpándose. Yo lo tomé y se lo agradecí con una mirada. Fue el primer gesto puro que recibí en mucho tiempo. Algo tan simple. Tan humano. Me senté en el banco de hierro, sentí el frío atravesar mi abrigo, y respiré profundamente. Por primera vez sin miedo a lo que vendría después. El tren llegó puntual. Subí sin prisa, como quien se despide de una vida sin derramar lágrimas. Busqué mi asiento, junto a la ventana. Dejé la maleta en el compartimiento y apoyé la frente contra el vidrio. Las vías comenzaban a temblar. El mundo se movía, y yo con él. En algún momento del trayecto, una mujer mayor se sentó a mi lado. Tenía el pelo gris recogido en una trenza y llevaba un libro entre las manos. Me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Solo dijo, tienes los ojos tristes, pero firmes. Como los de alguien que eligió no morir en su propia historia. No supe qué responder. Solo asentí. Ella volvió a su lectura y yo me quedé con su frase dando vueltas en la cabeza. No llevaba planes. No tenía mapas. Solo un cuaderno en blanco que había empacado sin pensarlo. Lo abrí y comencé a escribir.
Las palabras salían como lluvia, sin estructura, sin rumbo. Escribí sobre mi infancia, sobre la primera vez que creí en el amor, sobre las veces que me traicioné a mí misma para sostener lo insostenible. No lloré. Solo dejé que el bolígrafo hiciera su trabajo, como si mi alma hablara a través de la tinta. El tren paró en un pueblo pequeño. Montañas al fondo, calles empedradas, casas con techos de teja y niños corriendo descalzos. Algo en ese lugar me llamó. Bajé sin pensarlo, dejando que mis pasos fueran la brújula. Me encontré con una señora que vendía pan recién horneado en una mesa de madera. Le pregunté si había una posada cerca. Me señaló una casa blanca con flores colgando de los balcones. Caminé hacia allá. La dueña me recibió con una sonrisa cálida, como si me esperara desde siempre. Me mostró una habitación sencilla pero acogedora. Ventana con vista al campo. Cama con sábanas limpias. Un jarrón con margaritas en la mesita. Agradecí en voz baja y dejé la maleta en el suelo. Me senté frente al espejo. Me observé durante un largo rato. No buscaba belleza. Buscaba señales de la mujer que alguna vez fui. Y por fin, la encontré. Detrás de las ojeras. Detrás del silencio acumulado. Ahí estaba. Viva. Despierta. Los días pasaron con una suavidad que no conocía. Caminaba cada mañana por senderos de tierra. Saludaba a los vecinos, aprendía los nombres de los perros del barrio. Empecé a escribir en el café del pueblo, donde el dueño me servía siempre la misma taza con una sonrisa cómplice. Nadie me preguntaba de dónde venía. Nadie necesitaba saber. Era suficiente con que estuviera ahí. Una tarde, mientras escribía, un joven me pidió prestado el azúcar. Nos reímos por algo tonto. Y sentí algo moverse dentro de mí. No era amor. No era deseo. Era la posibilidad. El recuerdo de que podía volver a sentir, si así lo elegía. Recibí una carta días después. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de él. Me decía que me extrañaba, que no comprendía mi partida. Que me amaba. Que estaba dispuesto a cambiar. No terminé de leerla. La guardé en el fondo del cajón y salí a caminar. Miré el cielo. No me dolía. Ya no. Aprendí a dormir sin sobresaltos. A despertar sin esperar excusas. Aprendí a comer sola, a reírme en voz alta, a no justificar mis decisiones. A quererme con mis grietas, con mis errores, con mis cicatrices. Empecé a dar talleres de escritura para mujeres del pueblo. Escuchaba sus historias, las ayudaba a encontrar las palabras que sanan. Me sorprendía ver cuántas habían callado lo mismo que yo. Nos abrazábamos en cada encuentro como si nos estuviéramos reconstruyendo juntas. Un día, mientras colgaba la ropa al sol, sentí que alguien me observaba. Volteé. Era la niña del tren. La del caramelo. Me saludó con la mano desde la calle. Le devolví el gesto. Pensé en lo simbólico. En cómo la dulzura siempre aparece en los momentos más amargos. Quiero seguir desde aquí si tú me lo indicas. El sol empezaba a descender tras las colinas, pintando el cielo de tonos naranjas, violetas y fuego. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaban a lo lejos, marcando la hora en que todo se desacelera, en que las sombras se alargan y los pensamientos se vuelven más claros. Yo estaba sentada en el mismo banco de siempre, frente al río. El cuaderno abierto sobre mis piernas, el bolígrafo suspendido entre mis dedos. No escribía. Solo respiraba. Recordaba los rostros de las mujeres que habían pasado por mis talleres. Una a una, como reflejos de lo que yo fui. Algunas aún temblaban al hablar. Otras, lloraban al descubrir lo que llevaban guardado por años. Pero todas salían con algo distinto en la mirada. Como si al narrarse a sí mismas, al reconocerse en las palabras, algo dentro de ellas volviera a casa. Y me di cuenta entonces, no vine aquí huyendo. Vine a Neisser otra vez. Al día siguiente, mientras tendía las sábanas, una vecina me entregó un sobre. Me dijo que lo trajo un hombre de traje, serio, que preguntó por mí sin dejar su nombre. Dudé en abrirlo. Mis manos sudaban, mi corazón palpitaba, pero mis pies estaban firmes. Adentro había una carta breve, sin adornos, escrita con trazo torpe y rápido. Él decía que finalmente entendía. Que había leído mis viejos cuadernos, que los encontró en casa, olvidados. Decía que no buscaba que volviera. Solo quería que supiera que lamentaba no haberme visto, no haberme valorado, no haberme escuchado cuando todavía estaba ahí, día tras día,
esperándolo incluso en silencio. Decía que ahora dormía en nuestra cama solo, y que todo era más ruidoso sin mis silencios. Que el café ya no sabía igual. Que las mentiras habían perdido su sabor desde que no tenía a quien ocultárselas. No lloré. No sentí furia. Sentí paz. Porque no esperaba redención. Solo verdad. Y a veces la verdad llega demasiado tarde. Pero igual llega. Doblé la carta, la puse bajo una piedra en el jardín y seguí tendiendo la ropa. Era un día fresco. Las nubes corrían veloces. El viento traía olor a tierra mojada. Y mis manos ya no temblaban. Esa tarde, abrí las puertas del taller sin apuntes, sin programa, sin guías. Solo con un espejo sobre la mesa. Les pedí que se miraran. Que escribieran lo que veían. Que no mintieran. Ni para suavizar, ni para adornar. Solo que fueran honestas con ellas mismas. Y fue la sesión más poderosa que tuvimos. Porque las palabras duelen. Pero también liberan. Como la verdad. Como los finales que comienzan con una partida. Volví al río al anochecer. La niña del tren apareció una vez más, esta vez con su madre. Me sonrió, corrió hacia mí y se sentó a mi lado. Le pregunté si le gustaba ese lugar. Me dijo que sí, que le encantaban las piedras redondas y frías del agua. Le hablé del tren, del caramelo. Me dijo que lo recordaba. Y que yo parecía triste entonces, pero ya no. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé con una versión de mí que reía a carcajadas. Que bailaba descalza bajo la lluvia. Que leía sus propios textos en voz alta sin miedo a quebrarse. Y al despertar, supe que no era un sueño. Era una visión. Era mi destino llamándome desde adelante, ya no desde el pasado. Los meses se volvieron estaciones. Y cuando llegó el invierno, el pueblo me abrazó como una hija más. Había construido una vida nueva sin darme cuenta. No desde el dolor, sino desde la elección. Porque elegí quedarme donde me sentía vista. Escuchada. Sola, sí, pero jamás vacía. Una tarde, al regresar del mercado, vi en la plaza un cartel. Anunciaba una feria de libros y lectura pública. Me acerqué. Vi mi nombre escrito con letras sencillas. Alguien, sin decírmelo, había enviado uno de mis textos. Me temblaron las piernas. No por miedo. Por emoción. Me pidieron que leyera. Que compartiera. Dudé unos segundos. Y luego subí al escenario, con el mismo cuaderno que llevaba desde el tren. Leí. Mi voz no era fuerte. Pero era firme. Y al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Solo hubo silencio. Silencio lleno. De esos que se sienten en la piel. Y entonces alguien comenzó a aplaudir. Y luego otro. Y otro. Y todo el pueblo se puso de pie. No era fama. No era triunfo. Era algo más puro. Era reconocimiento. No de ellos hacia mí, sino mío hacia mí misma. Salí del escenario, bajé los escalones lentamente. La niña me esperaba abajo, con una flor. La tomé. Y por fin supe que había llegado al lugar donde siempre quise estar, dentro de mí. Porque cuando una mujer sobrevive a una vida de mentiras, no necesita venganza. No necesita regresar. Solo necesita reencontrarse. Y ese, aunque nadie lo sepa, es el acto más valiente de amor propio que alguien puede hacer.